Mis amados hermanos, Dios les bendiga. He utilizado esta metodología para cumplir con la responsabilidad que tengo de exponer sobre la providencia. Un saludo especial para ustedes y para mi pastora Blanca, obviamente. La providencia es un término que proviene del latín providentia, valga la redundancia. Ese término hace referencia al cuidado que tiene Dios para con su creación. Llamamos divina providencia al gobierno que tiene Dios de manera soberana sobre su creación. A propósito de la providencia, debemos tener en cuenta que es que se cumpla la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. La providencia encuentra su sustento en la Biblia en varios versículos, en varias ocasiones. Hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El Señor nos permite disfrutar de su creación, esa creación que Él tanto cuida. Incluida junto con la providencia está la preservación, que es el cuidado que tiene Dios para con su obra, pero en este caso, para que esta obra se mantenga, para que esta obra prevalezca, para con toda su obra universal. El Señor Jesucristo le ha sido dada la tarea de preservar todas las cosas, toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas. El teólogo y profesor alemán Gerd Theissen se refiere hacia la providencia como el soberano gobierno que tiene Dios, con el cual de manera omnipotente y sabia cuida y permite la preservación de su creación. También, así como encontramos quienes defienden la providencia y sustentos bíblicos para ella, existen los que están o niegan la providencia y la preservación, como son los casos de los panteístas, los deístas, que dicen que Dios, hay un Dios creador de todo, pero que se apartó de su creación, que ya no interviene más sobre su creación. De igual manera, los materialistas modernos dicen que no hay un Dios que tenga una relación personal y por ende no hay una providencia personal para con lo que hace parte de una creación. Normalmente las personas en sus oraciones buscan y anhelan mucho la providencia del cuidado del Señor, pero no quieren el gobierno, no queremos el gobierno del Señor sobre nuestras vidas. Intentamos buscar y recoger todo lo que Él nos pueda dar, todo lo que nos beneficia, pero no queremos ese gobierno que aún así el Señor nos da libertad en decisiones. No es un gobierno imponente, no, Él nos permite decidir, Él nos permite tomar decisiones y asimismo pues tendremos que asumir nuestras consecuencias. Para entender esta parte debemos mirar las áreas en las que la providencia actúa, obviamente con sus fundamentos bíblicos, porque a raíz de estas cuestiones de si Dios cuida o no cuida o no su creación, surge la pregunta: ¿Dios aún está en el trono? En especial cuando ocurren estas calamidades, estas tragedias como los terremotos y los tsunamis y todo esto. Aún Dios cuida de su creación, obviamente, no solo la humana, sino la natural. Son las decisiones, como nos dice el primer ítem de las áreas en las que actúa la providencia. Dios gobierna el universo físico. Son las decisiones que nosotros tomamos en medio de esta libertad que Dios nos ha permitido, las que hacen que ocurran cosas inexplicables, hacen que ocurran cosas que no son tolerables para la concepción humana. Las tragedias, las grandes situaciones que se presentan a diario, los homicidios, son decisiones humanas, hacen parte del libre albedrío que Dios le ha permitido al ser humano. Debemos asumir estas consecuencias, estas situaciones de nuestras decisiones. De igual manera con la naturaleza sucede. Dios ha hecho de la naturaleza un equilibrio perfecto. Somos nosotros, con la contaminación, con la tala de los bosques, que hacemos que sucedan fenómenos que están afectando a diario a la naturaleza. Pero también esto viene acompañado de la maldición que hay sobre la tierra, que nos habla de ello Génesis 3, 17 al 19, cuando el hombre, con la caída del hombre, cuando el hombre cae en pecado, se desata maldición sobre la tierra. El segundo ítem dice: Dios tiene cuidado de la creación animal. Salmo 104 al 21 nos dice: mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y aún así pues Dios las alimenta.
Entonces Dios ha dotado a los animales con unos instintos espectaculares, unas cualidades como su visión, como su ubicación, pero aún así Dios tiene cuidado de ellos también. Dios los cuida y les alimenta, les provee, les permite la lluvia, les permite el alimento, les permite la vegetación, que es donde muchos de los animales se alimentan, Entonces hay que mirar que la creación de Dios en toda su totalidad está preservada por Él. Tercer ítem nos dice: Dios gobierna providencialmente a las naciones, porque Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Salmo 22, versículo 28. Él señorará con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Salmo 66, versículo 7. Tengamos en cuenta que la palabra atalayan significa vigila sobre sus naciones. Él gobierna soberanamente sobre las naciones, pero las vigila. Pero no es una vigilancia para juzgar, es una vigilancia para cuidar. El libro de Daniel, junto con la historia antigua, nos habla de ello. De igual manera nos habla Isaías, cómo Dios hace, la palabra del Señor hace mención un siglo antes de que Ciro, el rey persa, estuviera en mandato, cómo Dios tenía un propósito establecido para la nación, el pueblo de Israel, a través de Ciro. Dice la palabra que Él le iba a permitir tener riquezas. El mismo Ciro lo dice: todo lo que hoy tengo, Dios me lo ha permitido, y levantaré un templo, como Jehová lo ha dicho, para el pueblo de Israel. Entonces el Señor tiene un especial cuidado para las naciones, obviamente, y lo vemos en el pueblo de Israel, que los cuidó durante el desierto, porque era una nación que se estaba fortaleciendo y levantando con un propósito especial. Cuarto ítem: Dios tiene cuidado de nuestro nacimiento y lugar en la vida. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que el Señor nos formara, ya nos cuidaba porque nos conocía, porque sabía de nosotros, porque tenía propósitos para nosotros, y era el tiempo perfecto del Señor cuando debíamos haber nacido. A veces nos preguntamos el porqué de cosas que nos han surgido, y hay personas que dicen: preferiría no haber nacido. Pero era el tiempo del Señor el que debía de cumplirse. Era el tiempo del Señor, que aún Él, dice la palabra, Él sabe cuántos cabellos tenemos. Aún Él conoce todo de nosotros y vela por nuestro cuidado. Allí también la providencia actúa, aún antes de nuestro nacimiento. En el quinto ítem nos dice: a Dios le conciernen nuestros éxitos y fracasos. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El Señor, a veces nosotros pensamos que no es justa la respuesta del Señor, o el lugar o las condiciones en las que vivimos, porque pensamos haber hecho y merecer mucho más. Pero el Salmo 75, versículos 6 al 7 dice: el Señor traerá la promoción. El Señor sabe exactamente dónde debemos estar, dónde y cuándo vendrá la recompensa para las cosas que hemos hecho, ¿cierto? Hay un agregado que tengo ahí, Salmo 75, 67, dice aquí el texto, el material, más la Biblia dice que el Salmo 75 no tiene 67 versículos. Hace referencia a 6 al 7, hace falta un guión ahí. Entonces el Señor, como les venía diciendo, le concierne nuestros éxitos y fracasos. Él cuida también de que nosotros tengamos éxito. Pero como hablamos anteriormente, algunas de nuestras decisiones nos apartan de ese cuidado del Señor, y pues vienen nuestros fracasos, pero aún allí Él nos cuida y vela por nuestro bienestar. El ítem 6 dice: Dios provee protección para los justos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor me hace dormir confiado. Dile al justo que le irá bien, dice la palabra. El Señor nos protege cuando estamos conforme a su corazón, cuando estamos en la justicia del Señor. Allí Él nos cuida, allí tenemos los ángeles acampando alrededor de nosotros, como dice el Salmo. Allí el Señor nos está apartando de todo mal para que prosigamos en su obra, para que prosigamos en justicia. El ítem 7 dice: Dios provee para las necesidades y los deseos de su pueblo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos.
en primera de Timoteo 6:17. El Señor nos dice que no pongamos nuestras esperanzas en las riquezas de este mundo, porque Él nos provee para todas las necesidades y nuestros deseos. Él escucha las peticiones de nuestro corazón. Tenemos que hacer esfuerzo para alcanzar las riquezas de los cielos. Lo demás, Él lo va a poner por añadidura. En ítem 8 dice: Dios provee la respuesta a nuestras oraciones. Y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces dice el ítem que Dios provee la respuesta a nuestras oraciones, y la palabra nos da la respuesta y dice: el Señor sabe antes que lo pidamos lo que hay en nuestro corazón. Él sabe de qué tenemos necesidad. A veces nosotros pedimos cosas que no necesitamos, y es allí donde el Señor no cuida a esa respuesta, porque Él sabe que no nos conviene o no la necesitamos. El Señor cuida de nuestra relación con Él a través de la oración, cuida de esos momentos de intimidad para que sean escuchadas las peticiones de nuestro corazón, que están conforme al corazón y los propósitos del Señor. Para terminar, el ítem 9 dice: el Señor determina la recompensa del justo y el castigo del impenitente. El típico hombre es muy propenso a la ansiedad, es muy propenso a la preocupación. Nosotros nos afanamos por alcanzar la justicia según lo que creemos es justo para nosotros. Pero Juan dice en 1 Juan capítulo 4:18, dice: el temor lleva en sí castigo. Un momento antes, en ese mismo versículo, nos dice: en el amor no hay temor. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros confiamos en su cuidado, en su providencia, en que Él va a prevalecer y va a hacer que nosotros estemos bajo su abrigo, bajo su protección, no debemos sentir temor. Este ítem es bien importante, me llama mucho la atención. Les recuerdo, dice: el Señor determina la recompensa del justo y el castigo del impenitente. El Señor traerá la recompensa en el momento adecuado. No debemos afanarnos. Ese mismo afán a veces nos relata aquí el texto, a veces trae hasta enfermedades, trae angustias, trae estrés, trae preocupaciones. Ese afán por alcanzar las cosas que deseamos, la recompensa que nosotros deseamos, porque queremos que la recompensa sea inmediata, pero olvidamos que es necesario vivir el propósito, el proceso del Señor, dejar que Él gobierne sobre nuestras vidas, para que así su cuidado, su providencia se manifieste de una manera especial sobre nuestras vidas. Mis hermanos, mi pastora, Dios les bendiga. Agradezco hayan prestado atención al video. Me disculpo de nuevo por no haber podido asistir, las obligaciones laborales no lo permitieron, y lo hice de una manera, traté de hacer el video lo más natural posible, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen mis compañeros allí en exposición y esas situaciones que se presentan allí en vivo y en directo. Entonces, así como quedó el video, así se va a quedar. Me disculpan por los errores, por los nervios, porque no me gusta realizar videos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por la atención prestada.